Bien, hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y quisiera pedirles que para nuestra meditación de esta mañana abramos la escritura en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 23. San Juan, capítulo 17, desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor bendiga su palabra y que el Espíritu Santo me ayude a enseñarla. Yo les decía, hermanos, que con la ayuda del Señor quisiera que meditemos en estos versículos que hemos leído, considerando que en la actualidad se reclama por una unidad de la iglesia que al parecer no es demandada por Dios y por lo tanto no es bíblica. Y yo les comentaba a manera de introducción, de una manera así bastante informal, cuando estábamos haciendo nuestro descanso entre la escuela dominical y esta enseñanza, es que por la gracia del Señor nosotros somos una iglesia que está compuesta por personas que el Señor ha salvado en diferentes iglesias y que por alguna razón ahora se encuentran aquí, que han abandonado los lugares donde ellos habían estado congregando. Y muchas veces, como ustedes saben, y la costumbre que yo tengo es que siempre les he dicho a las personas que quieren congregar con nosotros o hacerse miembro de nosotros o ser parte de la familia de nosotros, que primeramente se despidan de la iglesia donde antes ellos han estado. Algunos hermanos dijeron sí, yo voy a ir a despedirme. Otros no querían despedirse, y las razones por las cuales no querían hacer eso es porque ellos sabían de que los iban a maltratar en esas congregaciones por el hecho de abandonar ese lugar donde ellos estaban antes. Y esto yo creo que es la consecuencia de un concepto falso y equivocado de lo que es la unidad de la iglesia. Yo quisiera por eso que profundicemos en este tema, que es muy importante. Y yo deseo comenzar trayendo ciertas palabras de nuestro pasaje que deben de llamar nuestra atención y en los cuales debemos meditar muy profundamente para que podamos responder preguntas como las que yo les voy a hacer. ¿De qué clase de unidad nos hablan estos cortos versículos? Unidos sobre la base de qué? ¿Cuál es la base, el eje de esa unidad? Debemos preguntarnos esto porque la palabra de Dios nos trae pues palabras como para que todos sean uno, ellos sean uno en nosotros, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y por eso es que vamos a llamar a nuestro mensaje de hoy la unidad de la iglesia, divididos o separados. Y nuestro tema es doctrinal, hermanos, y yo le pido al Señor que me ayude mucho para que pueda expresarlo con palabras bastante sencillas, de tal forma que todos nosotros podamos entender esta doctrina que es bastante importante. Y tiene que ver con la doctrina de la eclesiología, así se llama, por si alguna vez lo escucha. Esa doctrina, eclesiología, significa la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Y si nosotros no llegamos a comprender lo que la Biblia nos enseña acerca de la doctrina de la iglesia, no vamos a poder comprender los conceptos de unidad, el concepto de división y el concepto de separación. De las muchas opiniones, sermones y escritos se puede desprender la idea que en nuestros días
hay un concepto que predomina y es la unidad intelectual. Y que esa unidad intelectual o esa unidad doctrinal está por encima de una unidad basada en el carácter, la santidad y la pureza de sus miembros. Yo quisiera que hagamos o retengamos en nuestra mente eso. Esa unidad propuesta es una unidad en doctrinas. Usted cree igual que mí, entonces debo unirme. Pero no es una unidad que está basada en el carácter de las personas, en la santidad de esas personas y en la pureza de esas personas. Es decir, se promueve, ¿qué cosa? Se promueve que el árbol malo se una con el árbol bueno, por el simple hecho de que ellos creen igual. Aunque el fruto que cada uno de ellos tiene sea o es diferente, y el destino de sus almas evidentemente también va a ser diferente, pero eso es lo que se busca, la unidad del árbol bueno con el árbol malo, del constructor necio con el constructor sabio, con el que anda en justicia y en rectitud, con el que anda también en impiedad. Pero eso no importa, lo que importa en la unidad que se promueve en nuestros días es esto. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo piensa él? Entonces, como pensamos, debemos estar unidos, porque tenemos un común denominador, no importando cómo vivas tú. Lo que se busca, hermanos, con esta unidad es que la iglesia esté compuesta por personas que viven piadosamente, junto con aquellos que con sus vidas promueven impiedad, libertinaje, mundanalidad, antinomianismo. Esa es la unidad que se procura, una mixtura de incrédulo con creyentes. Hermanos, algo que quiero decirles es que ninguna persona creyente, regenerada por el Espíritu Santo, puede oponerse a la unidad. Y yo no me opongo a la unidad. Ninguno de ustedes debe de oponerse a la unidad tampoco. Pero es necesario que nosotros hagamos preguntas cuando alguien nos dice que debemos estar unidos, o que debemos unirnos a alguien o a algo, o a una institución, o a una coalición, o como se quiera llamar. ¿Unidos sobre la base de qué? ¿Cómo deberíamos estar unidos y con quiénes debemos estar unidos? Yo les decía que lamentablemente en nuestros días muchos líderes religiosos utilizan la frase dividir la iglesia sin darse cuenta que es imposible que un ser espiritual o un ser humano pueda dividir la iglesia de Cristo, y que además estas palabras mal empleadas, ¿qué hacen? Coaccionan la mente de las personas, de los hermanos. ¿Para qué? Para moverlos a una unidad que la Biblia no ordena. ¿Cuántas veces se han recibido amenazas, ¿no? Cuando una persona decide abandonar una iglesia por alguna razón de conducta o de doctrina, amenazas como: no, tú has nacido en esta iglesia, si tú te vas de esta iglesia vas a estar en maldición, estás dividiendo el cuerpo de Cristo, tú tienes que quedarte en este lugar, sea como sea que se encuentre este sitio. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos oído nosotros eso? Pero nosotros debemos de decir de que ninguna persona, ningún ser espiritual puede dividir, y hay que subrayar esta palabra, dividir, para entender lo que significa la división, la iglesia de Cristo. Por eso es que yo les voy a preguntar, ¿es posible que una persona cualquiera o un ángel caído pueda dividir la iglesia que Cristo ha fundado? ¿Ustedes creen que es posible que alguien pueda dividir la iglesia? Miren, vamos a responder considerando este pasaje, Mateo 16:18. Es un pasaje que nosotros conocemos mucho. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, entonces vamos a responder. Si los demonios no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo, menos va a poder hacerlo un simple humano. En consecuencia, ninguna persona tiene poder para dividir la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que la guarda. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien acusa
a una persona, sea cualquier persona, que está, al no unirse, está dividiendo, es mentira. Es mentira. Usted no puede dividir la iglesia, yo no puedo dividir la iglesia. Satanás no puede dividir a la iglesia, como nosotros vamos a ver. Lo que esta enseñanza nos trae es que cuando una persona o varias personas abandonan una iglesia local, no están dividiendo. ¿Ya? Ojo, cuando una persona o varias personas abandonan una iglesia local, no están dividiendo la iglesia del Señor, no la están dividiendo. Y cuando una persona no quiere unirse con otras iglesias, tampoco están dividiendo la iglesia del Señor. De lo que venimos diciendo, yo quisiera pedirle que nos hagamos las siguientes preguntas y que nos las respondamos de una manera honesta. Por ejemplo, hermanos, ¿debemos insistir en la unidad cuando una iglesia local y sus líderes han caído en apostasía? ¿Debemos nosotros insistir en esa unidad? ¿Debemos insistir en la unidad cuando una iglesia local y sus líderes han abierto sus puertas para que entre el mundo dentro de ella? Podemos decir, tienes que quedarte unido aquí a pesar de todo eso. Otra pregunta, ¿debemos insistir en la unidad cuando una iglesia local y sus líderes han abandonado la ortodoxia? ¿Debemos insistir en la unidad cuando una iglesia local y sus líderes enseñan humanismo o enseñan psicología y todas estas cosas? ¿Podemos? ¿Es legal hacerlo? Debemos estar unidos cuando los líderes promueven la participación de los cristianos en el Halloween, la adoración utilizando métodos del mundo. ¿Debemos insistir nosotros en esa unidad? Debemos mirar para el otro lado y pensar en la unidad, olvidándonos de todos estos temas. ¿Ustedes creen que esa sea una unidad o esa sea la unidad por la cual Cristo oró en estos pasajes que hemos leído? ¿Alguien puede creer eso, hermanos? ¿Que Cristo oró por una unidad en todos estos pecados? Que el Señor haya dicho, Padre mío, que estén unidos, no importa los pecados de la iglesia. Padre, que estén unidos, no importa los pecados de los líderes. Por supuesto que no. El Señor no puede conducirnos a nosotros por medio de una orden a que pequemos o seamos partícipes de los pecados de otras personas. Si algún líder nos insta a seguir buscando la unidad sin considerar estas preguntas mencionadas, esa persona lo que está haciendo es promover una unidad en el pecado. ¿Usted quiere estar unido en el pecado con alguien, hermanos? Usted no lo ve así, ¿verdad? Porque no lo dicen de esta manera. Pero esa es una unidad en pecado. En pecado. Yo les decía de que nosotros íbamos a tener una exposición que íbamos a tratar de doctrinas, la doctrina de la iglesia. Miren, hermanos, vamos a tratar el tema de la iglesia invisible universal. Miren, invisible y universal. Vamos a tratar de la iglesia visible y universal. Y vamos a tratar el tema de la iglesia visible local. Y vamos a comenzar a ir definiendo una por una y analizándolos en este contexto del tema que estamos hablando, de la unidad, la separación y la división. ¿Qué es la iglesia invisible universal? Yo les voy a leer la definición. Esta es definida como el cuerpo místico de Cristo, la cual consiste en la unidad de todas las personas que han experimentado el nuevo nacimiento y la conversión y que han vivido desde la fundación del mundo y vivirán hasta el fin del mundo, quienes están unidos con Cristo, quien es la cabeza de ellos. Usted sabe, hermanos, de que teológicamente la Biblia enseña así también. Nosotros estamos unidos a Cristo por una obra del Espíritu Santo. Eso se llama la unión mística de Cristo. Un predicador de nuestros días dijo que esta unidad puede ser ilustrada por una rueda de una bicicleta. ¿Quién ha visto la rueda de una bicicleta? Donde Cristo es el centro de la rueda y donde cada creyente es uno de esos radios. Y donde todos los radios están unidos en Cristo.
¿Lo entiende, hermano, cómo es? La unidad mística es algo que nosotros no podemos ver. Todos los que han sido regenerados por el Espíritu Santo están unidos a Cristo. No puede haber una persona que es salvada por Dios que no esté unida al Señor. Pero esa iglesia es invisible, esa unidad nosotros no la vemos, pero creemos que existe por la fe, porque la Escritura así lo enseña. Y de este ejemplo de la rueda de la bicicleta, y en esta definición se desprende que la unión con Cristo al mismo tiempo significa la unidad con todos los creyentes. Todos los creyentes del pasado, todos los creyentes del futuro hasta que Cristo venga, los creyentes que están en China, los creyentes que están en los Estados Unidos, los creyentes en cualquier lugar del mundo, están unidos a nosotros, los creyentes de esta iglesia local, porque ellos también están unidos en Cristo, así como nosotros lo estamos. Ese es el tipo de esa unidad. Por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿estamos nosotros unidos con el creyente Abraham? ¿Estamos nosotros unidos con los creyentes Moisés, Isaías, con el creyente Jeremías? ¿Estamos unidos? Por supuesto que estamos unidos, porque ellos están unidos a Cristo y nosotros también estamos unidos a Él. Por eso es que yo pienso, hermanos, que esta es la unidad por la que Cristo ora en Juan 17. Es una unidad perfecta. Es una unidad irrompible. Es una unidad que no se puede dividir porque se hace por causa del poder de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que une al salvado con el creyente. Si pudiese haber una división ahí, una ruptura, entonces tendríamos que pensar de que la salvación se pierde. Un día estás en Cristo, eres salvo. Otro día no estás en Cristo, ya no estás unido a Él. Ya no eres salvo entonces. Pero nosotros entendemos de que la salvación es eterna, el sacrificio de Cristo es perfecto y no creemos esa doctrina equivocada de que la salvación se pueda perder, porque implicaría que la unión mística con Cristo se puede romper también. Y esa oración también es algo que nosotros debemos de pensar, que hemos leído en Juan 17. ¿Ustedes creen que el Padre se la respondió a Cristo o no se la respondió a Cristo? Cuando Elías oró por lluvia, ¿mandó lluvia el Señor? Cuando Cristo ora por la unidad, ¿el Padre le concede la unidad de su iglesia o no le concede? Por supuesto que se la concede. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos buscando la unidad donde la Biblia no dice que hay unidad. Porque si dijéramos que no se le ha concedido a Cristo esta petición que le hace al Padre, entonces ¿cómo quedaría su ministerio como intercesor de la iglesia? Esta es una intercesión que hace Cristo. Entonces diríamos, Cristo falló. La pregunta es, ¿Cristo puede fallar? Por supuesto que no puede fallar, hermanos. No puede fallar. Esta unidad mística con Cristo es perfecta e imposible de romper. Lo que les quiero decir es que la iglesia invisible y universal no se puede dividir. Y evidentemente, cuando hablamos de esta manera, decimos que las personas que no han nacido de nuevo, las personas que no han experimentado una conversión espiritual, todos ellos se encuentran excluidos de esa unidad con el Señor. El incrédulo no puede estar allí. Solamente es una unidad de creyente. Cuando alguien no está unido a Cristo, significa que está alejado de la ciudadanía de Israel, alejado o ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2:12. Entonces eso es lo que se enseña de la iglesia universal invisible. Ahora, ¿qué cosa es la iglesia visible y universal? Otra vez les voy a leer la definición. Son las personas visibles, la que vemos nosotros con nuestros ojos, en todo el mundo, quienes han hecho una profesión de fe en Cristo como Salvador y Señor. Hay una diferencia, ¿verdad? La primera es invisible. La segunda es visible. O sea, todas las personas que en todo el mundo han hecho una profesión de fe en Cristo como Salvador y Señor. Y esta definición, hermanos, es correcta en la teoría, pero tiene algunos problemas en la práctica. Tiene algunos problemas en la práctica. Los problemas se levantan ¿por qué? Por los diferentes puntos de vista con las doctrinas de la regeneración
y la conversión. No todos creen igual acerca de la regeneración. No todos creen igual acerca de la conversión. ¿Cuándo nace una persona de nuevo? Pues muchas personas tienen puntos de vista diferentes. Entonces, de allí que nosotros vemos que en la teoría es correcto, pero en la práctica va a tener ciertas dificultades. Por ejemplo, algunos creen en la regeneración decisional. Eso lo creemos, ¿no? O sea, venimos, traemos una persona aquí, le hacemos hacer una oración y le decimos, ya está, ya naciste de nuevo, ya eres parte de la iglesia. Y después, cuando esa persona comienza a demostrar que su fruto es malo, se le pone un parche que es nuevo en la iglesia, que se llama el cristiano carnal, ¿no? Hizo su oración, él ha nacido de nuevo porque hizo su oración, no camina dando fruto, es cristiano carnal, ¿no? Ese es un problema que nosotros vemos en la iglesia visible, la que ven nuestros ojos. Pero también otros creen en la regeneración doctrinal. Tú entiendes las doctrinas de la gracia, tú entiendes las olas de la reforma, naciste de nuevo. Y de igual manera, hay personas que solamente están intelectualmente de acuerdo con nosotros, pero sus vidas también no demuestran fruto de salvación. Se les incluye a ellos dentro de la iglesia, se les dice, no son salvos, porque ellos creen igual que nosotros, tienen las mismas doctrinas, creen en la Trinidad, tienen todo, pero no han sufrido regeneración por parte del Espíritu Santo, pero se le considera dentro de la iglesia. Y esta forma, hermanos, de ver la regeneración pone a ciertas personas dentro de la iglesia visible. Ahora ya no hablamos de la iglesia invisible, acuérdense, estamos hablando de la iglesia visible. Y estas personas están allí sin haber experimentado el nuevo nacimiento. ¿Dónde vemos esto en la Escritura? En Judas 1:4. En Judas 1:4 dice la palabra del Señor. Judas 1:4. Porque algunos hombres han, ¿qué dice? Entrado. Algunos hombres han entrado, se han introducido encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No voy a entrar en muchos detalles, pero estos hombres, ¿a dónde habían entrado? A la iglesia visible. Estos hombres que habían hecho una profesión falsa de fe, entran disfrazados de cristianos, sea porque hicieron su oración, o sea porque creen las doctrinas de la gracia y todo, pero como sea, entraron y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ahora yo les voy a preguntar, ¿ellos son parte de la iglesia? Bueno, de la iglesia visible en algunos lugares sí. En algunos lugares se les llama hermanos, se les llama santos. Ese es el problema en la práctica que nosotros vemos en la iglesia visible. En la iglesia invisible no hay ningún problema. Ahora, de esta manera, hermanos, como nosotros estamos viendo aquí, al incluir incrédulos dentro de la iglesia visible universal, se ha producido una distorsión de lo que es la unidad perfecta de los santos invisibles. Ahí existe una distorsión ya de la iglesia. Y esa distorsión la ve el mundo también. La ve el mundo. Aquellos quienes han sufrido conversión espiritual buscarán estar unidos entre ellos mismos, procurando apartarse de los otros que se llaman cristianos, pero no tienen fruto, hermano. Y eso es así. Son muchas las personas que han procurado mantener una unidad en esta mixtura. Hay pastores que procuran mantener la unidad en la mixtura, de incrédulos con incrédulos, de hombres que tienen buen fruto con hombres que tienen malos frutos. ¿Y cómo lo hacen? Apelando, pues, hermanos, fíjense ahora cómo entra todo esto en razón, apelando al ranking de doctrinas y a la palabra tolerancia. No, pero él cree igual que tú tienes que llamarle hermano, tú tienes que recibirle. Pero pastor, no tiene fruto de vida. No, es que ese fruto es doctrina de tercer nivel. Él cree igual que nosotros, tenemos que aceptarle. Es lo mismo que hacen los arminianos. ¿Con quiénes? Con los cristianos carnales. Ellos no los separan, ellos los tienen dentro y hasta a veces los tienen adorando, hermanos. Tocando los instrumentos, los tienen hasta predicando. Personas que no tienen fruto.
Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, manteniendo o procurando mantener una unidad en esta mixtura, estamos nosotros desechando los frutos de los cuales nos hablan las Sagradas Escrituras y de lo cual nosotros vamos a estar hablando más tarde. Entonces también nosotros debemos preguntarnos, ahora que estamos viendo esto dentro de la iglesia que es visible, universal. ¿Usted cree que el Señor Jesús estaba orando por esta clase de unidad en la oración que hemos leído nosotros? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo estaba orando por esa unidad? Que estén juntos el que tiene mal fruto con el que tiene buen fruto. Que estén juntos solamente porque creen iguales, aunque con sus vidas unos hacen que el nombre de Dios sea blasfemado y otros traen gloria para el nombre de Cristo. Por supuesto que no, hermanos. Es imposible que Cristo haya orado por esto, porque Él es santo y esa no sería una unidad santa, es una unidad en pecado. ¿O no lo ve así usted? Por supuesto que es así. No creemos nosotros que eso sea verdad. El conocimiento de la Biblia y sus doctrinas no es un fruto de regeneración y conversión. Y eso es algo que las personas a veces no quieren entender. No quieren entender. ¿Cuáles son los frutos de la fe y el arrepentimiento, hermanos? Ser diestros intelectualmente en lo que son las doctrinas, sea cualquier doctrina. Conocer bien la doctrina de la Trinidad me hace salvo. Los católicos romanos creen en la misma doctrina que nosotros: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. La deidad del Padre, conocer la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo, conocer los atributos de Dios, ¿a mí me pueden convertir en un hombre salvo? Hermanos, ¿ustedes creen que los demonios no conocen teología mejor que nosotros? ¿Y eso los convierte en salvos? No, hermanos, el conocimiento no es fruto de salvación. Fíjense, vamos a abrir Hebreos. Y aquí yo voy a demostrar de que no es suficiente que nosotros creamos igual para que sobre esa base tengamos unidad con personas que no son creyentes, que no tienen fruto. Hebreos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Hebreos 6 del 4 al 6. Esto yo ya una vez lo prediqué, pero no lo voy a predicar, vamos a leerlo nada más. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ahí subraye, fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, ¿qué significa esta palabra? Fueron iluminados. Iluminado significa conocimiento de la palabra, igual que conocimiento de la verdad. Lea ahí ahora en Hebreos 10. Va a ver cómo el concepto es el mismo. Hebreos 10, vamos a leer versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, acá habla del conocimiento de la verdad, igual que aquellas personas que fueron iluminados. Entonces, ¿qué debemos concluir? De que conocer la verdad no debe ser la base para la unidad de la iglesia visible. Conocer la verdad no es la base para unirnos con otras personas. No lo es. ¿Por qué? Porque estas personas conocen la verdad, pero ¿qué dice? Pecan voluntariamente como un estilo de vida. Aquí está lo que nosotros hablamos. Este versículo lo resume muy perfectamente. Aquí habla de personas que pecan voluntariamente después que recibieron el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? No es la Biblia. Conocen la Biblia, pero ese conocimiento simplemente está desprovisto del poder para amar a Dios, el poder para la santificación, el poder para resistir la tentación. Son intelectuales, muertos. Como una vez dijimos, ¿no?, que la profecía hablaba, el libro hablaba del profeta Balaam, caído pero con, ¿cómo dice la Biblia? Caído pero con los ojos abiertos. Es esta clase de gente. Tienen los ojos abiertos, pero están caídos. Y búsquelo usted cómo es que habla de Balaam de esa manera. ¿Y por qué habla así de Balaam?
Porque Balaam era profeta, él hablaba con Dios, Dios lo usaba como su mensajero para llevar el mensaje, pero él estaba caído, él no fue salvo. Entonces, hermanos, no podemos nosotros evitar hacernos las siguientes preguntas cuando hablamos de una unidad de la iglesia visible, universal. Las preguntas son como sigue. ¿Cómo sería entonces la unidad de la iglesia universal visible? ¿Cómo sería esa unidad? ¿Deben haber oficiales, o sea, pastores, como una cabeza, una autoridad central allí? ¿Deben unirse todos los creyentes de forma individual? ¿O deben unirse todas las iglesias locales? ¿Es unidad de iglesias? ¿Es unidad de creyentes? ¿Debe ser una unidad política? ¿O debe ser una unidad eclesiástica? Hermanos, estas preguntas deben ser respondidas con la Biblia, no con el parecer mío, ni con el parecer de cualquier persona que pues enseñe la Escritura. Debe abrir la Escritura y decir, bueno, nuestra unidad debe ser política porque aquí dice esto en la Biblia. Una pregunta todavía, hermanos, más importante es esta. ¿Estaría en pecado una iglesia que persiste en mantener su independencia en todos sus asuntos como en sus deberes con el Señor? O sea, si una iglesia se rehúsa a unirse en esas condiciones, ¿estaría en pecado, creen ustedes? Ahora vamos a pasar a la tercera iglesia, o cómo es que la Escritura nos enseña. Ya hemos visto la iglesia universal invisible, ya hemos visto la iglesia universal visible, ahora vamos a ver lo que es la iglesia visible local. ¿Ya? Hay una iglesia universal visible, hay una iglesia local visible. Esas somos nosotros. Ahora vamos a hablar de nosotros o de cada congregación en particular. Así se llama, iglesia local visible. ¿Cómo podemos definirla? Es la compañía de hombres y mujeres salvados por la gracia de Cristo y que se reúnen en un determinado lugar de manera regular para adorar y servir a Cristo, Salvador y Señor de ellos. ¿Ve que somos nosotros ahora? Ahora vamos a hablar de nosotros. Ahora yo les voy a preguntar y tenemos que responder con la Escritura. ¿Manda la Biblia a que se procure la unidad en la iglesia visible local? ¿La Biblia nos manda a nosotros a estar unidos? Por supuesto que sí, hermanos. La Biblia lo manda. Mire, hay un pasaje en 1 Corintios 1, 10 y 11. Son muchos los pasajes, pero yo quisiera que veamos solamente Corintios. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que la Escritura nos manda a estar unidos, pero a la vez estar separados. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, hermanos, nosotros encontramos aquí que la Escritura nos manda a estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentimiento, donde Cristo es el centro de todo para nuestras vidas. Pero ahora, hermanos, esta epístola también habla de separación. Primero nos dice que tenemos que estar unidos en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento. Evidentemente que está hablando de doctrina. Por eso es que nosotros, cuando vamos a recibir a un miembro en nuestra iglesia, examinamos para ver si es que el miembro cree igual que nosotros, para estar en una misma mente, unidos en un mismo pensamiento doctrinal. Pero esta epístola también nos habla de separación. Mire, vamos a retroceder, vamos a avanzar al capítulo 5 ahora. 1 Corintios 5. Nos manda a una separación este pasaje. Es decir, la iglesia debía separar a uno de sus miembros que no andaba en justicia, en rectitud. Ya, tenemos que estar unidos en una misma doctrina, pero ahora mire cómo dice. 1 Corintios 5, 11 y 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Por una parte nos enseña la unidad en doctrina, pero la separación en cuestiones morales. Cuando hay un creyente que anda mal, un creyente que no tiene fruto, debe aplicarse disciplina. Debe de aplicar. Y si la disciplina o rechaza la disciplina, ¿qué cosa debe de ser? Separado. Puede pensar igual que nosotros. Un fornicario puede, no, pero yo creo igual que tú la Trinidad. Yo creo igual que tú la deidad de Cristo. Yo creo igual que tú la encarnación. Creemos iguales. ¿Por qué no podemos seguir unidos? No, porque en casos de moralidad tenemos que separarnos. Hermanos, ¿usted escucha que esa es la enseñanza ahora? Usted escucha que le dicen, tienes que estar unido en doctrina, pero en asuntos morales, en conducta, debes de estar separado. No, ¿verdad? No escucha usted eso. Acá solamente hay una apelación a lo que tú crees, un choque de cabezas, pero con corazones separados, cabezas unidas. Y este último pasaje, hermanos, nos trae a nosotros las causas por las cuales se debe romper la unidad en una iglesia local, y no es precisamente un asunto doctrinal, sino un asunto moral. Y no estamos diciendo, hermanos, que la doctrina no sea importante, porque para nosotros es importante, es importante. Y considerando todo esto, hermanos, yo quisiera que nos hagamos muchas preguntas, porque son las preguntas las que nos van a ayudar a nosotros a desafiarnos en las palabras del Señor. ¿Cómo llamaríamos a este acto que Pablo les exige a los corintios? ¿División o separación? Separación. Pablo no está diciendo que la iglesia se divida, sepárense. Así como Martín Lutero tuvo que separarse de la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma no es el cuerpo de Cristo. Ahí no puede haber separación, porque ellos están ajenos a las promesas, como ya dijimos, y Lutero se separa de ahí. Ahora yo les voy a preguntar más cosas, y va a parecer que soy repetitivo, pero tenemos que grabarnos cuál es el concepto de unidad y separación. ¿Debemos permanecer unidos con los que adoran usando los ritmos del mundo? ¿Debemos permanecer unidos con los que promueven el libertinaje? ¿Debemos permanecer unidos con quienes no guardan el día del Señor? Y esa pregunta es importante. ¿Debemos estar unidos con los que desprecian el día del Señor? ¿Creen ustedes que sí? ¿Debemos estar unidos con quienes hacen que la causa de Cristo sea blasfemada por el mal testimonio de vida que ellos mantienen? Hay que estar unidos a ellos. ¿Debemos permanecer unidos con quienes tienen sus cabezas llenas de doctrina, pero sus corazones vacíos de sentimientos para Cristo y sus mandamientos? ¿Pueden estas personas ser consideradas como parte de la iglesia del Señor que compró con su sangre para santificarla y que ha sido purificada por medio de la palabra, como dice Efesios 5, 25, 26? ¿Son ellos parte de la iglesia gloriosa a la que se refiere el versículo siguiente? El versículo 27 de Efesios 5 dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, pura, sin mancha. Esa es la iglesia de la que habla Cristo. No es una iglesia doctrinal nada más. Efectivamente comienza con la doctrina, pero tiene que haber una vida práctica, una vida en santificación, andando en justicia, en rectitud. Ahí es donde tiene que haber unidad. Porque Cristo dio su vida para esa iglesia y Cristo obra por medio de su Espíritu Santo para conseguir el propósito de santificar esa iglesia. Si hay un miembro de la iglesia que no es santificado, es porque el Espíritu no está en él. Acuérdense, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice Romanos. Y dice, andad en el Espíritu y no en la carne. Una persona que anda en el Espíritu es la persona que tiene influencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos pretender una unidad cuando leemos nosotros Efesios 5 del 25 al 27 y nos dice cuál es la característica de la iglesia por la cual Cristo murió? No se trata de doctrinas nada más, hermanos. Se trata de testimonio. Se trata de justicia, se trata de rectitud.
Hermanos, yo les voy a preguntar, ¿es pecado separarse de esas personas? ¿O es un deber? Es un deber. Es un deber separarnos con los que desprecian el mandamiento de Cristo, que desprecian cualquier mandamiento del decálogo. Tenemos que separarnos de ellos. Quienes convierten la gracia en libertinaje, tenemos que separarnos de ellos. Cristo no oró por esa unidad, hermanos. Más preguntas. ¿Debemos permanecer unidos a ellos solamente porque se han aprendido unas doctrinas bíblicas, pero que esas doctrinas no producen fruto en ellos? ¿Debemos de estar unidos solamente por la doctrina? ¿Qué vemos en los Corintios? En Corintios no vemos esa unidad, ¿verdad? Tiene que haber una unidad de doctrina y tiene que haber una unidad moral también. Si no, hermanos, estamos en unidad en pecado. Debemos permanecer unidos a aquellos quienes promueven la paz con los enemigos de Cristo y su evangelio. Debemos unirnos con quienes son apóstatas, evidentemente apóstatas y ecuménicos. Debemos unirnos con las personas que nos quieren persuadir a que vivamos con ellos. ¿Tenemos que estar unidos a ellos? No, hermanos. Pues es una unidad en pecado. Hoy en día se nos ha hecho creer que la unidad debe hacerse por encima de la verdad. Ese es el problema. Y lo más triste es que la mayoría de cristianos, y hablo de los reformados, lo aplauden. Lo aplauden, porque ellos se gozan mucho en la doctrina. Conocen más de Berkov que de la Biblia. Conocen más de Hodge que del fruto del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que la doctrina sea mala, es bueno leer a ellos. Pero un calvinista, como dijo A.N. Martin o B.B. Warfield, es alguien que ha visto a Dios. Y cuando ve a Dios, ve su propia inmundicia. Ese es un calvinista, es alguien que experimenta en su vida práctica lo que él ha llegado a conocer por medio de la Biblia. Con ellos tenemos que estar unidos. Pero hoy día no. Hoy día se pretende de que nosotros debemos estar unidos con aquellos quienes no tienen fruto, no tienen santificación, no tienen fruto de nada. Hermanos, esto que yo les voy a decir es también mi opinión personal, pero yo quisiera también someterla a ustedes. Yo prefiero una unidad en santificación. Escúcheme bien, yo prefiero una unidad en santificación que una unidad en las doctrinas de la gracia. Y yo les voy a explicar por qué. ¿Saben por qué? Porque todos los que andan en santidad verán ¿a quién? Al Señor. Pero no todos los que afirman el calvinismo verán a Dios, ¿verdad? Y esto no tengo que explicarlo mucho. Sabemos que eso es así. Por ejemplo, una persona puede separarse de una congregación que predica el falso evangelio de la prosperidad sin ser acusado de división. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, lo ordena. 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los tales. Entonces, cuando una persona se sale del falso evangelio de la prosperidad, está obedeciendo a Dios, no está dividiendo la iglesia. Tiene que separarse porque la Biblia lo manda. Cuando yo estoy en una congregación que todo es dinero, pactos y muchas cosas así, ¿qué es lo que tengo que...? Yo veo, esta persona está convirtiendo la piedad ¿en qué? En fuente de ganancia. Se está valiendo del evangelio para llenar su bolsillo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me pueden acusar de separación porque yo me retiro de ahí? No, más bien se me tiene que acusar de obediente. En el caso de una congregación donde no se aplique la disciplina, vamos a suponer que hayan casos, ¿no? Como los hay, estoy seguro, donde no se aplica la disciplina en actos que son evidentemente pecado e inmorales, como es exigido por Cristo y su palabra. Un creyente debe abandonar esa congregación y no cae en pecado. ¿Por qué? La Biblia lo dice así. Dice en 2 de Timoteo 3:2-5, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, ¿qué dice? Evita. Sepárate. ¿Qué es evitar?
Evitar es cuando una persona está yendo y va a encontrarse con alguien y se va por otro lado. Tengo que evitar encontrarme con esa persona. Y el Señor dice, evita esa clase de congregaciones donde hay personas como estas. ¿Por qué? ¿Y por qué hay personas como esa dentro de una congregación? Porque no se aplica disciplina. Si nosotros en nuestra congregación tuviéramos un hermano que es calumniador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar Mateo 18. Un hermano tiene que ir y llamarle la atención. Si no hace caso, toma 2, 3 testigos y va con él y le llama la atención. Si no hace caso, lo lleva a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, ¿qué dice? Debemos tenerlo por publicano y gentil. Excomunión. Pero no, la iglesia es permisiva de eso. No importa, no guarda el día del Señor, que viva, como quiere. ¿Qué es calumniador? Ya, pues al hermano, no seas calumniador. Como que el pastor ruega, ¿no? Para que no se le vaya. O sea, el pastor no está pensando en la disciplina, en el bien de la iglesia. El pastor está pensando, si yo le llamo la atención, se puede ir. Entonces, ¿saben qué? Mejor no le digo nada, no hacemos disciplina. Triste. ¿Se imagina usted, hermano, a una persona exigiéndole que no abandone tal tipo de congregación? ¿Usted se imagina eso? Que alguien le diga, no abandones, quédate aquí, por encima de lo que la palabra del Señor enseña. Y peor si fuese un pastor. Hermano, ¿qué debería hacer un creyente con otro profesante que ande en desobediencia abierta a lo que Dios manda por medio de la Biblia? Seguir unidos porque pensamos igual. ¿Ustedes creen que esa es la base? Hermanos, no es así, ¿verdad? Vemos en la Biblia que no es así. Por eso yo les pregunto, ¿es importante el testimonio de las personas que se reúnen con la iglesia o en la iglesia? Por supuesto que es importante. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 3:14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si hay una persona dentro de la iglesia que no obedece, ¿qué tenemos que hacer? Señalar. Y no se junten con él, evidentemente habla de excomunión, retirarlo, quitarlo. Cuando no obedece, ahora está hablando solamente de la carta de los tesalonicenses, no habla de los 10 mandamientos. Y si alguien no, que es muy vivo, porque parece que hubiera muchos abogados dentro de la Escritura, ¿no? Y un abogado diría, no, pero acá está hablando de tesalonicenses, no habla de los 10 mandamientos, sacándole la vuelta pues a la palabra del Señor. Dice, no, solamente a lo que está hablando. ¿Aquí de qué cosa está hablando Pablo? A los tesalonicenses, de trabajo, el que no trabaja, dice, no. No está hablando de los 10 mandamientos. Uno puede desobedecer. ¿Usted cree que el espíritu de la ley es ese, hermano? No, ¿verdad? Por eso yo les digo, en algunos casos la separación es un deber, porque así lo manda Dios. Y esa sería una separación que no es pecaminosa, porque la unidad que Jesús pide es una unidad santa. ¿Saben cuándo es pecaminosa la separación? Cuando uno se va sin ningún motivo de la iglesia. Me voy porque no me gusta la cara del pastor, me voy. Esa, hermanos, es una separación pecaminosa, cuando no hay ningún motivo. Pero cuando la iglesia ha caído de la ortodoxia, cuando la iglesia no disciplina, cuando la iglesia permite la entrada del mundo, es un deber separarse. Pero si está usted dentro de una iglesia saludable, debe permanecer ahí. Y si se va sin ningún motivo de allí, eso es pecado. Eso es pecado. Por ejemplo, si tuviéramos aquí a un hermano que es militar y le toca de repente su cambio, estamos en Lima, lo cambian a Huancaya, él tiene que abandonar nuestra iglesia. Yo le pregunto, ¿sería pecado abandonar la iglesia por causa de su trabajo? No sería pecado. Ahí hay una razón para abandonar una iglesia como la nuestra. Pero una persona que simplemente se quiere ir porque se quiere ir, hermanos, eso sí sería pecado, ¿no? La unidad en la mera doctrina no tiene sustento bíblico. La unidad en el comportamiento sí. Este principio, hermanos, bíblico es aplicado aún por personas que son incrédulas. Sí. Esto de la separación, hermanos, aunque usted no lo cree, quizás no se ha dado cuenta, pero yo le voy a demostrar que aún los incrédulos piensan así. Por ejemplo, ¿qué padres terrenales no advierten a sus hijos que no se junten con otros cuyas vidas dejan mucho que desear por miedo a que sus hijos se infecten de malas costumbres?
¿Cuántas veces le dijo a usted su mamá, su papá, no te juntes con aquel muchacho que anda mal? A ver, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces les ha dicho eso? ¿Y Dios no manda eso para sus hijos? ¿Dios no manda de que no nos juntemos con aquellos que tienen una conducta reprochable? Por supuesto que lo manda. ¿Qué persona con sentido común no separa la fruta que está malograda de la que está buena? A ver, dígame. ¿No hacemos eso nosotros también? Cuando vamos a la canasta de la fruta, yo veo así, yo veo una mandarina que está ya blanquita, yo la separo de las demás, porque esa va a malograr a las otras. ¿Acaso usted no cree también de que Dios ha dicho, no, pues tenemos ahí personas que son corruptas dentro de la congregación, que tienen unas doctrinas que son liberales, antinomianas? Dios se queda tranquilo. ¿Qué le decía a las iglesias de Apocalipsis cuando estaban ahí la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Jezabel? ¿Qué le dijo el Señor a esa iglesia? Arrepiéntete, échalos a ellos de ahí. ¿O no fue así? El Señor también se preocupa, así como un incrédulo quiere preservar lo puro de lo impuro, el Señor también quiere preservarnos a nosotros libres de las impurezas y las corrupciones. De la misma manera, pues encontramos esos principios nosotros en la palabra de hoy. Sin embargo, los líderes de hoy pretenden ignorarlo y buscar lo que la Biblia no manda buscar, ignorando lo que la palabra de Dios, lo que para Dios es importante y nos dice en su palabra, ¿no? Ahora, cuando yo digo la unidad en el comportamiento, puede resultar, hermanos, un tanto nuevo. A veces cuando yo hablo de esta forma de unidad en el comportamiento, dicen, pues bueno, el pastor Guillermo ya se inventó algo, ¿no? No, hermanos, yo no invento nada. No hay nada nuevo debajo del sol, y eso no es así. Miren, el doctor Martin Lloyd-Jones, en su serie de sermones sobre el libro de los Hechos, él escribió de la siguiente manera, y se los voy a leer. Comienzo la cita. El apóstol Pablo expone todo esto en una vívida frase en este capítulo 15 de su primera epístola a los Corintios, donde considera la doctrina de la resurrección. Hace 1900 años había personas en Corinto que comenzaban a decir que no importaba si se creía o no en la resurrección física de Cristo. Decían que se podía aprovechar gran parte de su enseñanza, pero no se estaba obligado a creer que resucitó literalmente su cuerpo físico del sepulcro. El apóstol escribió ese tremendo capítulo para refutar esa postura. Dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Quiere decir que una vez que te desvías en tu doctrina, muy pronto te estarás desviando en tu comportamiento. No se puede separar la doctrina del comportamiento. Es fundamental, dice, que nos aferremos a esto. Fin de la cita. Acá cita Martin Lloyd-Jones lo mismo que les digo a ustedes. Habla de una unidad en la doctrina, pero habla una unidad en la conducta, en el estilo de vida, una unidad en el comportamiento. Entonces lo que yo les hablo a ustedes no es nuevo. Está escondido, no sé si a propósito o porque lo ignoran y no lo enseñan, pero no es nuevo, absolutamente no es nuevo. Y considerando esto, debemos mirar a la doctrina de la santificación. Es la doctrina del comportamiento. Esa es la doctrina del estilo de vida. Es la doctrina de la conducta del santo, la santificación. Y es la misma que la Biblia nos manda a buscar y sin la cual nadie verá al Señor. Es la misma. Es decir, debería ser una doctrina primerísima. La doctrina de la santificación debería ser una doctrina primerísima o fundamental. Sin embargo, hermanos, esta doctrina de la santificación ni siquiera es esbozada, ni siquiera es escrita, ni siquiera es mencionada como un requisito para la unidad de la iglesia. Y ustedes han escuchado ya de ese infame triaje teológico. Doctrinas primarias, secundarias, terciarias. Ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la terciaria, usted va a encontrar la doctrina de la santificación. Porque a esa gente no le importa cómo viven los cristianos. Ellos quieren una unidad de cabezas nada más. En el presente se enseña que los calvinistas debemos separarnos de los arminianos por la forma de doctrina que ellos tienen en cuanto a la soterología. ¿Verdad? Así enseñan, ¿no? Y algunos son muy duros contra ellos. Bueno.
Es una etapa por la que todos pasamos, creo yo, ¿no? Pero nosotros, como calvinistas, vamos a dejar de tener comunión como hombres que son, como fue el pastor de L. Moody. ¿Alguien dejaría de tener comunión con tal pastor o alguien que es como tal pastor? ¿O nosotros desecharemos a personas que son como fue el pastor John Wesley? Hermanos, si usted lee la biografía de John Wesley, ese fue un hombre santo. Por eso Whitefield, que era calvinista, era amigo muy cercano con él. Ellos estaban separados en la doctrina, pero eran íntimos amigos. Tanto así que Whitefield pidió que John Wesley predique en el día de su funeral. ¿Y por qué Whitefield dijo eso? Porque Whitefield sabía que aunque la cabeza de Wesley no estaba afinada doctrinalmente, sabía que su corazón había sido cambiado por un corazón de carne. Hermanos, ¿deberíamos separarnos de personas que viven el cristianismo como ellos vivieron? Yo creo que no. Si bien no podríamos trabajar en la obra junto con ellos por las diferencias doctrinales evidentes, eso no es impedimento para tener comunión con estos hombres de quienes sabemos su buen testimonio y del aliento que daban a sus miembros a vivir en santidad, separados del mundo y del pecado. Quizás con estas palabras no estaremos unidos por las doctrinas, pero estamos unidos en la santidad. Porque Wesley procuraba la santidad sin la cual no iba a ver al Señor, no podía ver al Señor, y él lo ve al Señor, de acuerdo al testimonio que la historia da de su vida, igual como D.L. Moody. Más bien, hermanos, nosotros deberíamos desechar a quienes se llaman reformados o calvinistas y andan en tinieblas, andan en mundanalidad, andan en doctrinas impías, andan en asociaciones con los enemigos de Cristo, fomentando la participación de los santos en fiestas paganas y convenciones ecuménicas, entre tantos pecados. A esos calvinistas hay que desecharlos. No podemos estar unidos con ellos a causa de su testimonio, que no andan en el Espíritu, no andan en santidad. Su doctrina no es importante en ese momento, porque lo que ellos nos enseñan por medio de sus vidas es que no son creyentes. No tienen fruto de la regeneración, no tienen fruto de la conversión. Pueden conocer muchísimo más que nosotros en cuanto a la Biblia, pero no van a ir al cielo. A esos tenemos que desechar nosotros. A ellos no nos podemos unir nosotros jamás, porque van a terminar corrompiéndonos con sus malas costumbres. Separarse de los primeros, de Wesley o de L. Moody, sería pecado. Pero también sería pecado unirnos con los calvinistas que andan desordenadamente. En la Biblia, hermanos, se habla de unidad entre creyentes, no se habla de unidad entre iglesias, que es lo que se pretende hacer, unidad entre creyentes. Es verdad que nosotros entendemos el concepto de iglesias hermanas, tenemos iglesias hermanas nosotros, las cuales profesan la misma fe y la misma práctica, no solamente la fe, la misma práctica. También nosotros conocemos de iglesias hijas, ¿no? Una iglesia ayuda o envía misioneros para que planten una iglesia, y está la iglesia madre, la iglesia hija. Sin embargo, hermanos, cada una de estas iglesias deben de mantener su independencia en cuanto a sus funciones y sus tareas ordenadas por la palabra de Dios. ¿Cómo es esta clase de unidad entre ellas, entre estas iglesias hermanas? Esta clase de unidad, hermanos, debe ser voluntaria y no exigida. Una unidad que es a espada no es unidad. Eso tiene que grabárselo. Una unidad que es bajo amenaza no es unidad. Eso tiene que entenderlo. Así como un creyente se une voluntariamente a una iglesia, igualmente una iglesia debe unirse a otra de manera voluntaria. Unirse para ciertas actividades, para luego continuar en la independencia que cada una de ellas debe de tener. En nuestros días se habla de una unidad por el Evangelio, o una coalición por el Evangelio. ¿Han escuchado ustedes eso, verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir coalición o unidad por el Evangelio? Hermanos, ¿necesitamos nosotros estar unidos con ellos para cumplir la gran comisión? ¿Usted cree eso? ¿Necesitamos estar en coalición con ellos para salir y predicar el mensaje de salvación a los perdidos? Por supuesto que no. No necesitamos esa unidad nosotros. Ese es un deber de nosotros como iglesia.
Esa es una ordenanza. A veces nosotros hemos escuchado de 3 ordenanzas, no sé si es que ustedes la han oído. La primera ordenanza, ¿cuál es? Bautismo. La segunda ordenanza, la cena del Señor. La tercera ordenanza, ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Así que nosotros tenemos que obedecer al Señor y no necesitamos estar unidos. Me voy a unir para recién predicar el Evangelio. ¿Qué es eso, hermano? Tenemos que hacerlo, no necesitamos unidad. Cada iglesia es responsable de cumplir el mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio. Entonces, ¿a qué se refiere esta unidad? O esta coalición. Si la responsabilidad es individual, se refiere a una unidad basada en teorías de doctrinas bíblicas. Hermanos, ¿es esa la unidad por la cual Cristo oró? ¿Usted cree? Pues yo no creo que haya sido esa unidad. ¿Por qué? Porque Dios trata a las iglesias locales de una manera particular. ¿Y sabe dónde lo ve usted eso? En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ahí cuando el Señor habla a las iglesias de manera particular. En estos días, hermanos, se pide ser tolerantes cuando la Escritura prescribe lo contrario. En el nombre de la tolerancia, la iglesia ha venido cediendo terreno a toda clase de herejías y blasfemias. Hay que ser tolerantes. Déjalo que venga con su herejía, déjalo que esté aquí con la blasfemia. Se nos pide ser tolerantes cuando las Escrituras nos llaman a ser obedientes. ¿Se da cuenta? Ya no se trata de estar unidos en la palabra de Dios y en la práctica de la fe cristiana. Ahora debemos ser tolerantes, ¿para qué? Para preservar la unidad entre la cizaña y el trigo. Esa es la unidad que se quiere. Por eso es que se pide la tolerancia. Debemos ser tolerantes en cuanto a los errores que otros tienen en cuanto a doctrinas secundarias y terciarias. Hay que ser tolerantes. Debemos ser tolerantes con las enseñanzas que corrompen las buenas costumbres. Y eso es pecado, hermanos. No podemos ser tolerantes con enseñanzas que corrompen buenas costumbres. No puede haber unidad allí, porque no podemos participar de los pecados ajenos. Hermanos, ¿deseamos nosotros la unidad de la iglesia visible local? Por supuesto que deseamos eso. Deseamos una unidad donde el nombre de Cristo sea glorificado. Las muchedumbres, ese es el concepto equivocado. Las muchedumbres no impactan el mundo, hermanos. Ustedes seguramente han escuchado, no, si nos unimos y las personas ven 10 millones de cristianos en la coalición por el Evangelio, el mundo recién va a ver a Cristo y se va a dar cuenta. Hermanos, ¿cuántas personas necesitó el Señor Jesucristo para poner al mundo de cabeza? ¿Cuántos? 12. No necesitó millones. 12 hombres que amaban a Cristo, obedecían a Cristo, ellos llevaron el Evangelio. Ellos fueron ungidos. Ellos buscaron la unción por medio de la oración. No necesitamos ser muchedumbre. Si en esta iglesia hubiese 12 varones, 12 mujeres, deseosos de cumplir, obedecer a Cristo, sus mandamientos, hermanos, nosotros ponemos de cabeza y media todo el Perú. Todo el Perú, con 12 hombres de oración, mujeres de oración. No necesitamos ser millones. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué estar unidos? Una unidad de 12 hermanos hace mucho más que una unidad de 10 millones. Porque el Señor no se fija en la cantidad. A veces nosotros creemos de que cuantos más somos es mejor, pero el Señor, como dice, no es con ejército, no es con espada. ¿Con qué es? Con su espíritu. Con su espíritu. Por eso dice la Escritura en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, este versículo nos enseña que la unidad debe ser en la luz, no en las tinieblas. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos
11 y 12 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿No queremos eso acaso? Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, aquí habla de cómo es que debe ser la comunión. La comunión tiene que ser en la luz. La comunión debe ser en la buena manera de vivir, en el comportamiento, en el testimonio. No se lo van a mencionar. A usted le va a decir: eso no es suficiente. Te van a querer poner en tu cabeza de que tiene que ser solamente en doctrinas, para que tú deseches la práctica y tú puedas estar unido con la cizaña, siendo tú trigo. Ese no es el propósito de Cristo, hermanos. No lo es. Estas personas que alumbran su luz, que buscan que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, estas personas que tienen una buena manera de vivir, esas son las personas con quienes nosotros debemos tener comunión, con quienes nosotros debemos tener unidad. Ellos son con aquellos quienes con sus testimonios hacen que el nombre de nuestro amado Salvador sea glorificado entre los hombres. El concepto de hoy día de unidad no es bíblico, no lo es. Lamentablemente hay pastores que saben que no es bíblico, pero no lo quieren predicar, enseñar, así como yo lo estoy haciendo en esta mañana, porque tienen temor del hombre, tienen temor de estar excluidos de la muchedumbre. Hermanos, a nosotros no nos debe importar la muchedumbre. Juntémonos 3. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. 2, 3. Hay avivamientos que han surgido en respuesta a las oraciones de 2 o 3 personas, nada más. Y donde ninguna estratagema humana, ni evangelio, ni tarima, ni plataforma, ni predicador hubo. Como hoy día yo, antes de venir para acá, estaba viendo el último avivamiento en Luis. Yo me quedaba sorprendido. Y yo le decía a mi esposa: ¿cómo es que Dios puede? Esta mañana antes de venir, mira cómo Dios, y a mí se me salían las lágrimas, porque cada vez que yo veo eso lloro. Y digo: Señor, ¿por qué no podemos tener un avivamiento así? 2 mujeres ciegas orando. Y esas personas que en algún momento habían escuchado el evangelio, llegó un tiempo en que el Espíritu Santo obró en sus vidas. Y todas buscaron la iglesia, buscaron la palabra de Dios, buscaron el arrepentimiento. Y dice el testimonio de este pastor Campbell, presbiteriano, de que ninguna de esas personas, que fueron como 900, retrocedieron jamás, distinto a las campañas de Billy Graham, donde muchos miles se acercaban a la plataforma y solamente 7 llegaron a congregar en una iglesia. Y ese documento está, hermanos. Es mentira, es falso que eso haya sido así. A él se le llama el gran predicador del evangelio, fue el ecuménico más grande. Y lamentablemente hay personas que buscan que nosotros estemos unidos a esa persona. Yo tengo esos documentos para probárselos, si es que usted me los pide a mí. Porque se escribió un libro de eso, del fracaso de las campañas de Billy Graham. De 2.600 solamente 7, porque ese sistema de decisionismo no sirve. Lo que sirve es el Espíritu de Dios cuando desciende de los cielos y toca el corazón de los hombres que escucharon el evangelio y los trae a la convicción de pecado y para Cristo, y de esos ninguno retrocede. Y es más, de todos esos 909 fueron ministros. Uno de ellos, un exalcohólico que fue movido en ese avivamiento. Hermanos, tenemos que buscar nosotros la unidad en doctrina, pero también en la práctica. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado aquí hablando de tu palabra, hablando, Señor, de la unidad, de las divisiones, de las separaciones. Hemos procurado, Señor, explicarlo conforme está escrito en tu palabra.
desechando, Señor, toda idea humanista, moderna, posmoderna, de la cual la iglesia ha sido ya infectada, Señor. Padre bueno, que este mensaje sea de provecho para tu pueblo, para nosotros, Señor, y que aprendamos a ver la unidad como tú la ves, y deseemos esa unidad como tú la deseas, como tú lo ordenas. Gracias, Señor Jesucristo, por esa oración que hiciste en Juan 17, porque el Padre te la concedió, te dio respuesta, y tu iglesia es una en ti, y en ti somos unidos todos. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.